13 de agosto de 2021, 22:57. En la parte sur de Atlanta, una noche tranquila de verano es súbitamente interrumpida por una llamada al 911. La operadora escucha una voz femenina, firme, sin vacilaciones. Mi esposo acaba de llegar a casa cubierto de sangre. Dijo que todo ha terminado. Tengo miedo por mi vida. El tono no suena histérico, sino determinado. La dirección proporcionada es un pequeño parque de casas móviles en Pine River Road. La operadora inicia el protocolo de riesgo inmediato y envía a una patrulla al lugar. A las 23:09, 2 unidades de la policía llegan al domicilio. Frente al remolque, en las escaleras de entrada, se encuentra un hombre afroamericano, de complexión fuerte, fumando con calma. No muestra señales de agitación ni intento de fuga. «Buenas noches, oficiales», dice al ver las luces de la patrulla. Se identifica como Marcus Darrow, el esposo mencionado en la llamada. Su ropa es sencilla, camiseta gris y pantalones cortos. No hay señales visibles de sangre en su cuerpo ni lesiones. Coopera sin resistencia. Dentro del remolque, los agentes encuentran la lavadora en funcionamiento. Al detenerla, extraen prendas empapadas en un líquido marrón rojizo. A simple vista parecen ropa de hombre. Una camiseta oscura, un pantalón vaquero y ropa interior. Todo está siendo lavado en un ciclo agresivo. No se observan señales de lucha ni objetos dañados. El lugar, aunque modesto, está ordenado. Los oficiales entrevistan brevemente a la mujer que realizó la llamada. Se identifica como Kimberly Darrow. Tiene 36 años, habla con tono bajo pero seguro. Reitera su relato. Marcus llegó cerca de las 23:00 sin hablar, con ropa manchada. No explicó nada, fue directo a la lavadora y después salió a fumar. Dijo que todo había terminado. No sé qué significa, pero su mirada no era la de siempre. Estaba frío. Su versión es coherente, pero no ofrece más detalles. La policía interroga a Marcus. Él afirma que salió a pie a las 21:30 para comprar cigarrillos en la tienda Family Dollar, que regresó poco antes de las 22:30 y que no ha ocurrido nada fuera de lo normal. Niega haber tenido algún altercado y no explica la ropa lavándose. No es mía, dice sin más. Dada la contradicción entre ambos relatos y la presencia de ropa potencialmente manchada de sangre, Marcus es detenido como testigo principal. No se le acusa de nada en ese momento, pero se inicia el protocolo de preservación de la escena. Los técnicos forenses son convocados de inmediato. El remolque es acordonado y etiquetado como escena de posible crimen. Afuera, la noche sigue su curso, pero para los oficiales en Pine River Road comienza una investigación que irá mucho más allá de una simple disputa doméstica. La frase «todo ha terminado» resuena en la mente de la detective asignada al turno nocturno, Leah Connors. No por su literalidad, sino por lo que puede esconder. El inicio de algo mucho más profundo y retorcido. La calma de Marcus, la precisión. De Kimberly, algo no encaja. Y apenas es el primer capítulo. A las 00:41 del 14 de agosto, casi una hora después de la detención de Marcus Darrow en Pine River Road, una segunda llamada alerta a las autoridades. Esta vez proviene del otro extremo de la ciudad, en una estación de servicio Speedway situada en un cruce mal iluminado al borde de una carretera secundaria. El informante es el cajero nocturno del establecimiento, un hombre de mediana edad, habitual en turnos solitarios. Durante su breve descanso, al salir por la puerta trasera para fumar detrás de los contenedores de basura, tropieza con algo inesperado. Una figura parcialmente visible entre las sombras. Su reacción es instintiva. Retrocede sin acercarse más y llama al 911 con voz tensa, evitando mirar con atención. La patrulla asignada llega en menos de 8 minutos. Los agentes encuentran un hombre tendido en el suelo, sin señales de actividad o movimiento. Está inmóvil, sin signos vitales evidentes. El área queda acordonada y se inicia el procedimiento habitual para la preservación de evidencias. La víctima lleva ropa informal y no parece haber sido robada. Su billetera está intacta, aún con efectivo. El móvil económico se descarta rápidamente. Sin embargo, los daños visibles en su cuerpo indican que fue agredido de forma violenta, aunque los detalles específicos aún no se establecen en el parte preliminar. No se encuentran armas ni objetos cercanos que den pistas inmediatas. La identificación no tarda en llegar gracias a una coincidencia en la base de datos de huellas dactilares. El fallecido es Desmond Clay, con antecedentes por delitos fiscales, incluidos fraudes y evasión tributaria. No tenía órdenes de arresto vigentes ni estaba vinculado a investigaciones abiertas en ese momento. Tampoco tenía familia cercana residiendo en Atlanta.
La ausencia de su teléfono en la escena genera inquietud. Podría haberse perdido durante el ataque, haber sido robado o incluso destruido deliberadamente. El forense fija la hora aproximada de la muerte entre las 22:35 y las 22:50, una ventana que se solapa con los acontecimientos ocurridos en la residencia de Marcus y Kimberly Darrow. La ubicación de la estación de servicio, a apenas 1,8 millas del parque de casas móviles donde Marcus fue detenido, despierta sospechas inmediatas. Aunque no hay conexión directa aún, la proximidad temporal y geográfica lleva a los investigadores a considerar la posibilidad de un vínculo entre los dos sucesos. La detective Leah Connors, que ya había asumido la supervisión del caso Darrow, es notificada y se traslada personalmente al lugar. Su llegada marca un cambio de tono. Se ordena la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad de la estación, así como de los comercios cercanos. Se solicita una revisión de las bases de datos de llamadas y mensajes entrantes en el área durante el periodo estimado. La escena del crimen presenta desafíos logísticos, pero también oportunidades. Es abierta, transitada y rodeada de dispositivos de videovigilancia. En paralelo, Connors solicita acceso al historial digital de la víctima. La ausencia del teléfono vuelve esa información prioritaria. Los equipos forenses inician el barrido del entorno para rastrear objetos que puedan haber sido descartados o arrojados tras el incidente. Mientras tanto, la conexión potencial con el caso Darrow empieza a tomar forma, aunque todavía de manera nebulosa. Lo que parecía un crimen aislado ahora se insinúa como parte de una narrativa más amplia. Durante las primeras horas de la mañana del 14 de agosto, los investigadores se enfocan en reconstruir la secuencia exacta de movimientos de Marcus Darrow en la noche anterior. El interrogatorio inicial se lleva a cabo en la sala de observación del distrito policial. Marcus afirma haber salido a las 21:30 con dirección a la tienda Family Dollar más cercana. Dice haber caminado solo, comprado cigarrillos y una bebida, y regresado al domicilio aproximadamente a las 22:25. En sus palabras no hay titubeos ni contradicciones, pero su serenidad no pasa desapercibida para los agentes. La ausencia de angustia o confusión, incluso al ser vinculado indirectamente a una posible escena del crimen, genera sospechas en algunos, mientras que otros lo interpretan como frialdad o resignación. Por otra parte, Kimberly Darrow sostiene una versión completamente distinta. Según su declaración, Marcus regresó alrededor de las 23:00. Ella lo habría visto entrar con la ropa visiblemente manchada, en estado de mutismo. Afirma que no intercambiaron palabras. Él simplemente se dirigió a la lavadora, colocó la siguiente ropa y salió a fumar. Este relato no solo contradice el testimonio del esposo, sino que también introduce una discrepancia de al menos media hora. La exactitud en los detalles que ofrece Kimberly llama la atención de los investigadores. Recuerda cada movimiento con precisión inusual, incluyendo el orden en que Marcus presuntamente retiró la ropa y el momento exacto en que activó el ciclo de lavado. Para algunos miembros del equipo, su relato parece cuidadosamente elaborado. Ante esta divergencia, la unidad de homicidios se ve obligada a dividir recursos. Una parte del equipo se concentra en el procesamiento de la escena del crimen en la estación de servicio, mientras que otro grupo, liderado por la detective Connors, prioriza el análisis de los dispositivos digitales y la recuperación de registros de cámaras de seguridad. Se realiza una solicitud urgente a la cadena Family Dollar para obtener grabaciones de vigilancia de la noche anterior, así como al sistema de cámaras urbanas instaladas en la ruta entre la tienda y el parque de casas móviles. Simultáneamente, los peritos forenses inician el examen de las prendas recuperadas de la lavadora. Se documenta el tipo de tejido, la distribución de las manchas y el estado general de cada prenda. Se recolectan muestras para análisis de ADN y se inspecciona la lavadora en busca de residuos biológicos. Connors, preocupada por la posibilidad de una escena fabricada, instruye que todo el entorno del tráiler sea tratado como una posible manipulación. No se descarta ninguna hipótesis. Los teléfonos móviles de Marcus y Kimberly son requisados y enviados al laboratorio digital. La prioridad es establecer la geolocalización de ambos dispositivos durante el intervalo crítico entre las 21:30 y las 23:00, así como identificar posibles comunicaciones relevantes. También se envían órdenes para extraer registros de llamadas y mensajes. Durante este periodo, la presión interna crece. La falta de testigos, la contradicción de versiones y la cercanía con la escena del crimen crean una sensación de inestabilidad en la investigación. Para Connors, los próximos pasos serán decisivos. Comprobar cuál de las dos versiones resiste al cruce de datos digitales y físicos. La mañana del 14 de agosto,
comienza con avances significativos en la revisión de los registros audiovisuales. A las 08:20, los analistas del equipo técnico entregan el primer segmento relevante, imágenes de la cámara interior de Family Dollar. En la grabación, con sello horario sincronizado con el sistema policial, Marcus Darrow aparece ingresando al local a las 21:48. Su vestimenta coincide con la descripción aportada: camiseta clara, pantalones cortos oscuros, zapatillas deportivas. Se le observa caminando con paso relajado, sin señales de nerviosismo ni apuro. Toma un paquete de cigarrillos, una botella de refresco, paga en efectivo y se retira a las 21:59. El vídeo no muestra interacción alguna con otros clientes, ni comportamientos sospechosos. Una segunda cámara, ubicada en el taller mecánico adyacente, permite rastrear parte de su trayecto de regreso. En el metraje capturado a las 22:04, se distingue una figura masculina con características coincidentes transitando a pie, solo, en dirección al parque Pine River. El ángulo de visión es limitado, pero no hay señales de desvío del camino o encuentros con terceros. Esta información empieza a debilitar la narrativa ofrecida por Kimberly Darrow. Si Marcus dejó el local a las 21:59 y fue captado cerca de su casa pocos minutos después, su presencia en la escena del crimen entre las 22:35 y las 22:50 se vuelve improbable. En paralelo, se revisan las grabaciones de las cámaras perimetrales de la estación de servicio Speedway, la más cercana al contenedor de basura donde fue hallado el cuerpo de Desmond Clay. Presenta vacíos parciales entre las 22:30 y las 23:00. El sistema había registrado fallas intermitentes los días previos, pero aún así se recupera un segmento, entre las 22:20 y las 22:28. En él no aparece Marcus ni ninguna figura masculina que coincida con su complexión o vestimenta. Tampoco se detecta actividad vehicular relacionada con su identidad. Aunque la ausencia de imágenes completas impide una conclusión definitiva, se consolida la percepción de que el acusado no estuvo en el lugar del crimen. Simultáneamente, el equipo forense concluye su primera inspección detallada de las prendas extraídas de la lavadora. Las manchas detectadas no presentan características típicas de contacto agresivo directo. La distribución del líquido es uniforme, sin salpicaduras, cortes ni concentración en zonas típicas de defensa o agresión. Esto sugiere que la ropa fue sumergida en un líquido con contenido hemático en lugar de haberlo absorbido en contexto dinámico. Los análisis microscópicos preliminares apoyan esta teoría. No hay rastros de arrugas asociadas al uso, ni transferencia de células epiteliales que evidencien contacto prolongado con la piel. La combinación de estos elementos empuja la investigación en una nueva dirección. El relato de Kimberly comienza a desdibujarse ante la solidez de los datos objetivos. Para la detective Connors surge una hipótesis inquietante: la posibilidad de una escena alterada para incriminar a un inocente. Ante esto se solicita el PCT Technologies, análisis urgente del ADN encontrado en las prendas y en el tambor de la lavadora, con la intención de determinar si Marcus tuvo contacto real con las evidencias físicas. Las piezas del rompecabezas comienzan a reordenarse, dejando entrever una construcción deliberada de culpabilidad. En la tarde del 14 de agosto, la detective Connors cita a Kimberly Darrow para un segundo interrogatorio. Esta vez sin la presión inicial del caos, el ambiente es más controlado y metódico. Kimberly llega sola, sin abogado, y se muestra dispuesta a colaborar. Habla con firmeza, repite la misma secuencia de hechos que presentó en su primera declaración y responde con seguridad a cada pregunta. Sin embargo, la naturaleza de sus respuestas comienza a generar inquietud. Hay un ritmo ensayado en su relato, una precisión poco habitual en contextos traumáticos. No expresa vacilaciones ni dudas, ni siquiera al recordar detalles temporales, lo que resulta llamativo para el equipo investigador. En lugar de emoción, se percibe cálculo. La aparente frialdad no pasa desapercibida. Connors observa que Kimberly evita divagar, no se contradice, pero tampoco muestra alteración al abordar temas sensibles. El perfil psicológico preliminar sugiere un control emocional poco común, y el patrón de su conducta empieza a levantar nuevas sospechas. Lo que inicialmente parecía una víctima aterrada, ahora proyecta la imagen de alguien que gestiona su versión de los hechos con excesivo cuidado. Cuando se le confronta con la discrepancia horaria, responde con tranquilidad. Quizás confundí la hora. Estaba muy nerviosa. La justificación es simple pero no convincente. Mientras tanto, el laboratorio forense finaliza los análisis de las prendas encontradas en la lavadora. El resultado es concluyente. No se detecta ADN de Marcus. Darrow en las costuras internas, cuello, cintura o zonas habitualmente en contacto con la piel.
Tampoco hay restos biológicos en el tambor de la lavadora que indiquen su manipulación directa. Las muestras de sangre presentes en la ropa pertenecen a la víctima, Desmond Clay, según los primeros resultados cruzados con la base de datos forense. Esta evidencia excluye a Marcus como usuario de esas prendas y refuerza la hipótesis de que la escena fue alterada. Connors solicita entonces una orden judicial para el análisis completo del teléfono móvil de Kimberly. El dispositivo había sido entregado voluntariamente, pero ahora se busca acceso a archivos eliminados, historial de ubicaciones y mensajes no visibles en la interfaz de usuario. La unidad digital inicia la recuperación forense con software especializado. El procedimiento puede tardar horas o incluso días, pero ya existe una expectativa clara: encontrar pruebas que revelen comunicaciones con la víctima o rastros que expliquen el montaje de la escena. En paralelo, los medios locales comienzan a difundir las primeras filtraciones sobre el caso. La extraña coincidencia temporal entre la muerte de Clay y la actuación de los Darrow despierta interés. El fiscal de distrito contacta a Connors solicitando una evaluación actualizada de la situación. La presión aumenta. Sectores del público exigen medidas inmediatas, incluso sin resolución definitiva. Sin embargo, la detective insiste en avanzar con precisión. El caso ha dejado de ser una simple investigación de rutina. Ahora se trata de determinar si detrás de la supuesta llamada de emergencia se esconde una maniobra cuidadosamente ejecutada para desviar la culpa. El 16 de agosto, 2 días después del segundo interrogatorio, el equipo de análisis digital entrega un hallazgo clave. En la memoria interna del teléfono de Kimberly Darrow, utilizando un software de recuperación avanzada, los técnicos localizan un archivo previamente eliminado. Una fotografía con marca temporal registrada a las 22:48 del 13 de agosto. La imagen muestra el cuerpo de Desmond Clay tendido en el área trasera de la estación de servicio Speedway, en una posición idéntica a la descrita en el informe forense. El ángulo, la luz artificial proveniente de un poste cercano y la sombra proyectada coinciden con la escena encontrada por los oficiales casi una hora después. El metadato de ubicación confirma que la imagen fue capturada en el mismo punto exacto donde se encontró el cadáver. Este dato anula cualquier posibilidad de que Kimberly desconociera el lugar y el momento de la muerte. A medida que se profundiza en los archivos recuperados, emergen otros elementos de relevancia. Se restablece un fragmento de conversación mantenida el mismo día del crimen entre Kimberly y la víctima a través de una aplicación de mensajería. El diálogo comienza a las 21:55. Kimberly escribe: "Necesitamos hablar, en un sitio donde nadie escuche". La respuesta de Desmond a las 21:57 es breve: "Ok". Esta interacción, por su tono y contexto, descarta que el encuentro en la gasolinera fuese fortuito. Indica premeditación en la cita, aunque no necesariamente en el desenlace posterior. La línea temporal empieza a consolidarse, y con ella, la posición de Kimberly se vuelve cada vez más comprometida. Además de esa conversación, se detecta una serie de mensajes enviados a un contacto identificado como TK. El número está registrado con un prefijo local, pero sin nombre completo. En esos textos, fechados días antes del crimen, aparecen frases fragmentadas pero significativas. "No puedo más con esto. Si él habla, todo se va a caer. Y me dijo que va a contar todo si no lo detengo". Aunque no se menciona explícitamente a Desmond Clay, el contexto sugiere un vínculo directo entre el chantaje mencionado y la víctima. Esta cadena de mensajes introduce un posible motivo oculto: la amenaza de revelación de un hecho previo, que involucraría consecuencias legales o personales. La detective Connors, al recibir el informe completo, establece que Kimberly no solo conocía el lugar del crimen antes de que la policía llegara, sino que además había sostenido contacto directo con la víctima poco antes de su muerte. Esto invalida su versión original y plantea un escenario donde la llamada al 911 podría haber sido una estrategia deliberada para desviar la atención y crear una narrativa alternativa. Por primera vez, el foco se desplaza formalmente, de las sospechas sobre Marcus a la implicación directa de su esposa en los hechos. El caso toma una dimensión nueva. La fotografía no es simplemente una prueba técnica, sino un testimonio visual que confronta la versión de los acontecimientos construida por Kimberly. La hipótesis de una manipulación de escena ya no es especulación. Ahora hay datos concretos que la sustentan y la investigación se orienta hacia el esclarecimiento de los motivos detrás de una acción cuidadosamente calculada. La mañana del 17 de agosto comienza con un cambio en la actitud de Kimberly Darrow. Hasta entonces había mantenido un discurso firme, sin alteraciones visibles.
pero tras ser confrontada con la existencia de la fotografía tomada a las 22:48 y los mensajes recuperados en su dispositivo, su comportamiento varía de manera significativa. Durante el nuevo interrogatorio, su tono pierde consistencia, sus frases se tornan menos estructuradas y aparecen pausas prolongadas. La serenidad que antes definía sus respuestas da paso a fragmentos contradictorios y silencios que la investigadora Connors interpreta como señales de tensión interna. La presión de los hechos acumulados comienza a desbordar la estrategia inicial de defensa. Después de casi una hora de insistencia metódica, Kimberly acepta modificar su declaración. Reconoce que conocía a Desmond Clay desde antes, que existía entre ellos una relación compleja y que se habían visto en múltiples ocasiones durante los últimos meses. Admite que él la había estado amenazando con revelar una operación de fraude fiscal en la que ambos habían participado antes de que ella se casara con Marcus. Según su versión, Desmond exigía dinero a cambio de silencio. El temor a una denuncia combinada con la presión emocional que arrastraba desde hacía semanas la llevó a proponer el encuentro en la estación de servicio. Su intención declarada, según dijo, era convencerlo de desistir. Durante la reconstrucción de los hechos, describe una escena de tensión creciente. Afirma que la conversación se volvió agresiva, que Desmond comenzó a gritar y a sujetarla del brazo. En ese momento, afirma haber visto un objeto metálico junto a los contenedores y haberlo usado impulsivamente para liberarse. Asegura que no verificó si él seguía con vida y que tras el impacto simplemente se alejó. Capturó una imagen del lugar antes de marcharse. El motivo de esa acción permanece ambiguo. Cuando se le pregunta por qué lo hizo, responde que fue por confusión, aunque su tono sugiere una intención distinta. Tener una prueba o tal vez evaluar las consecuencias antes de decidir su siguiente paso. Posteriormente, relata que volvió a casa en estado de pánico. Al notar que Marcus no estaba en la habitación, revisó bajo la cama, encontró ropa vieja suya y decidió utilizarla para simular su implicación. Sumergió las prendas en polmesio, un recipiente con sangre que, según dijo, obtuvo de un kit médico desechado por Desmond tiempo atrás y las colocó en la lavadora. Luego realizó la llamada al 911. No ofrece mayores detalles sobre cómo accedió al líquido biológico ni cómo manipuló la escena sin dejar rastros. Su relato no disimula la intención de trasladar la sospecha a su esposo, aunque intenta justificarla como un acto desesperado de autoprotección. Con esta confesión, la investigación entra en una nueva etapa. La figura de Kimberly ya no es la de una testigo confundida, sino la de una mujer que, ante una amenaza externa, optó por tomar el control de la narrativa a través del engaño. El caso deja de centrarse en el crimen como hecho aislado y se desplaza hacia la mecánica psicológica de la manipulación. Tras la confesión parcial de Kimberly Darrow, la investigación avanza con celeridad hacia la verificación de cada elemento de su relato. La prioridad inmediata es localizar el objeto que, según su versión, utilizó en el altercado con Desmond Clay. Aunque su descripción fue vaga, una barra metálica encontrada cerca de los contenedores, el equipo forense y la unidad de de búsqueda regresan al área trasera de la estación de servicio Speedway. Esta vez el perímetro se amplía considerablemente, abarcando los alrededores de los contenedores, los drenajes pluviales y las zonas con maleza densa. La detective Connors coordina personalmente la operación, no se limita a delegar. Participa activamente en las decisiones de campo, estableciendo puntos de búsqueda según la posible trayectoria de huida tras el hecho. Pasadas casi 2 horas de inspección detallada, uno de los agentes encuentra un tubo metálico parcialmente oxidado, de unos 70 centímetros de largo, en el interior de una canaleta seca a unos 400 pies del punto donde se halló el cuerpo. El objeto presenta adherencias secas de color marrón oscuro. La pieza es embalada con extremo cuidado y trasladada al laboratorio para análisis balísticos y biológicos. 24 horas después, los resultados confirman que el objeto presenta restos biológicos que coinciden con los registros forenses de la víctima. Además, en uno de los extremos se detectan huellas dactilares parciales que, tras ser comparadas en el sistema automatizado, coinciden con las de Kimberly Darrow. Aunque las huellas no están completas, la coincidencia parcial y la ubicación del objeto refuerzan la credibilidad del hallazgo. Esta evidencia no solo vincula físicamente a la sospechosa con el objeto utilizado en el acto, sino que también establece continuidad entre la escena del crimen y su movimiento posterior. Con este resultado se cierra el círculo probatorio en torno a la responsabilidad directa de Kimberly en la muerte de Clay. Las pruebas materiales, la fotografía tomada antes del aviso a la policía,
los mensajes previos, la ropa manipulada y ahora el arma con rastros biológicos y huellas configuran un cuadro coherente. La Fiscalía del Condado de Fulton es notificada inmediatamente. Se redacta un informe consolidado con todas las evidencias, y Connors autoriza el cese de la vigilancia sobre Marcus Darrow, quien hasta ese momento seguía bajo custodia preventiva. El mismo día se emite la resolución formal que declara a Marcus completamente exento de implicación. Su nombre es eliminado del registro como sospechoso y se procede a su liberación sin cargos. La policía le ofrece acompañamiento y asistencia legal, pero él rechaza ambos. Sale del edificio en silencio, sin realizar declaraciones. Mientras tanto, se tramita la solicitud de orden de arresto contra Kimberly Darrow por homicidio en segundo grado, manipulación de pruebas y denuncia falsa. La notificación se presenta al tribunal esa misma noche. Para la detective Connors, el hallazgo del arma no representa una conclusión, sino una confirmación de que la secuencia de hechos fue deliberadamente dirigida. La prioridad ahora es asegurar que el proceso judicial se base en pruebas sólidas y que la verdad, ya revelada en gran parte, se mantenga como centro del procedimiento. El 20 de agosto, Kimberly Darrow es formalmente acusada por la Fiscalía del Condado de Fulton de homicidio en segundo grado, manipulación de pruebas materiales, declaración falsa a las autoridades y obstrucción de la justicia. La solicitud de detención preventiva sin fianza es aceptada por el juez de instrucción, respaldada por la gravedad del caso y el riesgo de fuga. En la audiencia inicial, la acusada no formula comentarios. Su expresión permanece contenida, sin manifestaciones visibles de arrepentimiento ni protesta. La defensa pública designada solicita tiempo para revisar la documentación, pero no, impugna la decisión de mantenerla en custodia. El ingreso al centro de detención se realiza ese mismo día, bajo medidas de resguardo estándar. La acusación se sustenta en un conjunto de evidencias consideradas irrefutables por el equipo fiscal. La reconstrucción cronológica de los hechos, basada en metadatos digitales, registros de ubicación, análisis de ADN y hallazgos forenses, permite establecer no solo la presencia de Kimberly en la escena del crimen, sino también su participación activa en el intento de incriminar a un tercero. La fotografía tomada antes de la llamada al 911, los mensajes con la víctima y con un tercero identificado solo por iniciales, el hallazgo del arma con huellas y sangre, y la manipulación deliberada de la ropa componen un relato técnico, que según la Fiscalía elimina cualquier duda razonable. En paralelo, Marcus Darrow es liberado sin condiciones. Tras más de 5 días bajo vigilancia, su situación cambia de manera radical. Se le ofrece asistencia legal para iniciar una demanda por detención indebida, pero él declina iniciar cualquier acción judicial. Rechaza también entrevistas y propuestas de visibilidad mediática. Su decisión inmediata es abandonar la residencia, del parque Pine River Road, lugar ahora vacío, etiquetado como escena de investigación cerrada. Se traslada temporalmente al condado de Bibb, en el centro de Georgia, bajo la protección de familiares. Evita el contacto con la policía, los periodistas y cualquier instancia institucional. Para la detective Leah Connors, el cierre de la fase policial representa una conclusión operativa, pero no emocional. El caso, inicialmente abordado como una posible agresión doméstica, ha derivado en un estudio sobre la construcción del engaño y la manipulación de evidencias en tiempo real. La rapidez con la que se ensamblaron las pruebas, combinada con la frialdad exhibida por la acusada, genera un precedente que se documenta internamente como caso de referencia. La carpeta con el número de expediente es enviada al Tribunal de Circuito, donde se inicia la fase judicial formal. Mientras tanto, Kimberly permanece en el centro de detención metropolitano. No solicita entrevista con psicólogos ni con capellanes. Permanece aislada del bloque común, bajo observación periódica, aunque sin incidentes de conducta. Su equipo defensor, aún en etapa preliminar, prepara la estrategia de cara al juicio, cuya fecha es fijada para enero del año siguiente. La expectativa es alta, tanto por la contundencia del expediente como por el interés público que ha generado la historia. Sin embargo, aún persisten dudas sobre los motivos reales que la llevaron a preferir el encubrimiento y la acusación falsa antes que el silencio o la huida. En enero de 2022, el juicio contra Kimberly Darrow se lleva a cabo en la Corte Superior del Condado de Fulton. El proceso dura 6 días y se desarrolla bajo un fuerte interés mediático. Desde el inicio, el tribunal establece reglas estrictas para limitar la exposición pública, pero la atención es inevitable. La sala permanece llena de observadores, incluidos periodistas, estudiantes de derecho y ciudadanos que han seguido el caso desde su inicio.
El juez presidente marca un tono sobrio. El proceso se centrará exclusivamente en los hechos y en el cumplimiento del debido proceso. La Fiscalía organiza su presentación en bloques precisos. En primer lugar, expone el recorrido digital de la acusada. Se muestran capturas de pantalla del teléfono de Kimberly, incluyendo la imagen del cuerpo de Desmond Clay tomada a las 22:48, acompañada por sus metadatos de ubicación y tiempo. Un perito especializado en tecnología explica cómo se recuperó, el archivo eliminado y cómo fue verificado por herramientas forenses. A continuación se proyectan extractos de las cámaras de seguridad de Family Dollar y del área cercana a la estación de servicio, confirmando la ausencia de Marcus Darrow en el lugar del crimen. La defensa no objeta estas pruebas. El segundo bloque se enfoca en los análisis biológicos. Expertos forenses detallan la distribución de la sangre en la ropa hallada en la lavadora, señalando que no corresponde a un contacto directo durante un acto violento, sino a una inmersión posterior. Asimismo, se ratifica la ausencia de rastros de Marcus en las prendas, así como en el tambor de la lavadora. La coincidencia del ADN en el tubo metálico, junto con las huellas parciales de Kimberly, es presentada como una confirmación material del arma utilizada. Ninguna prueba física vincula al acusado inicialmente señalado. En el tercer segmento, la Fiscalía introduce el análisis de los mensajes de texto entre la acusada y la víctima. Las frases recuperadas, su tono y el contexto permiten reconstruir un escenario de chantaje prolongado. A esto se suma la conversación con un tercero identificado como TK, en la que se alude a un temor concreto, la posibilidad de que Desmond Clay revelara una actividad ilícita compartida. Este motivo, según el alegato final del fiscal, fue suficiente para empujar a la acusada a una acción calculada. No fue un arrebato, sino una decisión tomada bajo presión, pero ejecutada con control. La defensa centra su estrategia en la alegación de afecto psicológico. Presenta informes psiquiátricos que diagnostican trastornos de ansiedad y depresión persistente, acentuados por una relación conyugal deteriorada y una situación financiera precaria. El perito de la defensa describe un cuadro de estrés acumulado que, en su opinión, pudo alterar el juicio de Kimberly. Se plantea la posibilidad de que actuara en un estado de afecto emocional extremo, sin capacidad plena de razonamiento. Sin embargo, la Fiscalía rebate este argumento mostrando la secuencia meticulosa de pasos tomados tras el hecho, interpretándolos como indicio de una mente orientada al control y la manipulación. El juicio culmina con un alegato final contundente por parte del fiscal. No actuó por impulso, actuó por cálculo. La presentación concluye con un llamado a reconocer que el sufrimiento no justifica el encubrimiento ni la falsedad. El jurado se retira a deliberar con la totalidad de las pruebas documentadas. Al día siguiente de la conclusión del juicio, el jurado regresa con un veredicto unánime, culpable en todos los cargos imputados. La lectura se realiza en una sala en completo silencio. Kimberly Darrow permanece impasible, sin manifestaciones externas de reacción. La declaración judicial la reconoce responsable de homicidio en segundo grado, manipulación de pruebas, falsedad en declaración oficial y obstrucción activa del curso de la investigación. La jueza anuncia una condena firme, sin posibilidad de beneficios penitenciarios durante los primeros años. La argumentación del fallo incluye una mención explícita a los agravantes. Se señala la elaboración consciente de una narrativa falsa, el uso deliberado de elementos materiales para desviar el foco investigativo y el intento directo de inculpar a una persona inocente. El tribunal establece que la gravedad del engaño no reside solo en su contenido, sino en la estructura meticulosa con la que fue ejecutado. La sentencia excluye cualquier consideración de atenuantes psiquiátricos, argumentando que no hubo evidencia suficiente de pérdida de juicio o desconexión con la realidad. Kimberly es trasladada a la institución correccional femenina del estado de Georgia. A su llegada se le asigna una celda individual en el ala de seguridad media. No presenta resistencia ni realiza declaraciones. Rechaza los servicios de asistencia espiritual y psicológica. Su conducta durante las primeras semanas se describe como estable, sin incidentes disciplinarios. No formula apelaciones ni solicita revisión del proceso. La defensa pública interpreta este silencio como una aceptación tácita del resultado judicial, aunque no lo confirma oficialmente. En los registros internos, su expediente queda marcado como caso cerrado, sin acciones pendientes. Marcus Darrow no asiste a la audiencia de sentencia. Su presencia ha desaparecido del entorno público desde el cierre del juicio. La última notificación oficial indica que ha cambiado de residencia y no ha solicitado medidas de protección ni compensación económica. Se desconoce su paradero exacto. Rechazó todas las solicitudes de entrevista, incluso aquellas realizadas
por los organismos judiciales encargados de evaluar daños colaterales. El parque de casas móviles en Pine River Road permanece vacío. El remolque número 17, donde se originó la llamada inicial, fue desconectado de los servicios básicos y sellado por el administrador del complejo. La propiedad no ha sido reclamada. El caso Darrow Clay queda registrado en el archivo judicial como uno de los precedentes más completos en materia de reconstrucción digital de hechos delictivos. El expediente, utilizado como material de estudio en cursos de criminología y derecho penal, se cataloga bajo el título Manipulación de escena, acusación falsa, resolución por evidencia digital. La detective Leah Connors es promovida a la División de Homicidios de la Oficina de Investigación del Estado con recomendación directa del fiscal de distrito. Su informe final destaca la importancia del cruce entre pruebas materiales y comportamiento psicológico en la detección de fraudes procesales. La historia no concluye con una sensación de justicia celebrada, sino con la constatación de una verdad restaurada tras capas de mentira. No hay vencedores, solo consecuencias. Y una advertencia silenciosa. La verdad puede ser alterada por palabras, pero rara vez por datos. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.